Buen día a todas las comunidades educativas, sostenedores y equipos pedagógicos que han decidido postular al FIEP 2020. Esperamos que la presentación de hoy sea de ayuda para despejar las dudas que pudiesen surgir en su proceso de postulación. Esta presentación, de todas formas, quedará a su disposición junto a las bases de postulación del FIEP 2020 en la página web de la Subsecretaría de Educación Parvularia. Mi nombre es Marcela Palomé Délano, soy profesional y educadora de párvulos de la División de Políticas Educativas de la Subsecretaría y espero poder ayudarlos en la generación de un proyecto innovador para los niños y niñas de educación parvularia. Los invitamos desde ya a generar un proyecto creativo, innovador y que dé como resultado aprendizajes significativos y de calidad para nuestros niños y niñas. Bienvenidos entonces. Hoy veremos algunos elementos importantes que debemos tener en cuenta cuando diseñemos nuestro proyecto FIEP. Entre esos elementos, hoy día les presentaré algunos elementos de la base de postulación que están disponibles para ustedes en la página web de la Subsecretaría de Educación Parvularia. Dentro de ella tenemos algunos conceptos elementales que son requeridos dentro de este proceso de postulación. También enunciaremos los elementos constitutivos de un FIEP y algunos ejemplos FIEP de algunos elementos aplicándoles el parámetro evaluativo que es la rúbrica de evaluación. También les presentaré las principales fechas e hitos del proceso con algunos documentos de apoyo y puntos de ayuda a los que ustedes pueden requerir si es necesario. En primer lugar, vamos a ver qué es un FIEP. El FIEP, como su sigla lo indica, es un fondo de innovación en educación parvularia. Como antecedentes de este fondo, le podemos decir que es parte de la misión del Ministerio de Educación entre sus parámetros de calidad en educación, a través de la Subsecretaría de Educación Parvularia, aportar calidad en la educación de primera infancia. Esto cumple con la medida 6 de los 10 parámetros que tenemos para medir la calidad en educación. También, como objetivo de este fondo concursable, es promover la innovación educativa acorde a nuestro referente curricular, que son las bases curriculares de educación parvularia, respondiendo, sin embargo, a necesidades pertinentes y contextualizadas del territorio, localidad o comunidad educativa desde donde venga el proyecto. Esto invitado a trabajar en un esfuerzo colaborativo junto con la comunidad educativa. Los beneficiarios son todos aquellos establecimientos educativos que imparten educación parvularia y que reciben financiamiento del Estado en forma permanente. Llámense entonces jardines de dependencia JUNJI, Integra, servicios locales de educación, BTF de corporaciones municipales, escuelas particulares subvencionadas, escuelas de lenguaje, escuelas especiales. La Subsecretaría de Educación Parvularia pone a disposición 400 millones de pesos a repartir en fondos postulables en 2, 3 y 4 millones de pesos. Cada proyecto debe decidir a qué fondo quiere postular, a cuánto monto debe postular, según sus requerimientos. Una vez teniendo claro qué es el FIEP como proceso y como proyecto concursable, vamos a ponernos de acuerdo en algunos conceptos que vamos a utilizar durante todo el proceso de postulación, al crearlo, al redactarlo y al presentarlo. En primer lugar, vamos a ponernos de acuerdo en el concepto de innovación y vamos a decir que es un proceso que involucra una selección, organización y utilización creativa de los elementos vinculados a la gestión institucional, el currículum o la enseñanza. Esto es normal que impacte más de un campo, ya que las innovaciones habitualmente son integrales. Por lo tanto, con los elementos que tenemos, ¿cómo podemos darle un valor agregado a esto? O generar nuevos espacios. Para esto podemos hablar de
generar nuevos espacios, generar nuevos materiales o metodologías innovadoras que impacten en la calidad de los aprendizajes de niños y niñas. Como segundo elemento solicitado, hablamos de los antecedentes teóricos. Una vez que nosotros hemos hecho un diagnóstico colaborativamente en nuestra comunidad educativa, hemos detectado una necesidad. Esa necesidad además tiene que ser respaldada y argumentada con referencia teórica. Esta referencia teórica puede provenir ya sea de normas institucionales, de normativa o curriculares, como ustedes prefieran, y va a depender de la naturaleza del proyecto que ustedes estén presentando. Se solicita que las referencias teóricas a las que ustedes hagan utilización no tengan más de 10 años de publicación, a pesar de que nosotros vamos a considerar algunos autores clásicos que podrían ustedes también pensar. Por ejemplo, si hablamos de desarrollo del pensamiento en el niño, podríamos hablar de Piaget, y si hablamos de metodologías innovadoras o de creación de nuevos ambientes, podríamos hablar de María Montessori, que a pesar de haber pasado muchos años, siguen siendo un clásico referente en educación parvularia. También, el elemento que se solicita que de manera explícita esté presente en su proyecto FIEP 2020 son las bases curriculares de educación parvularia. Como ustedes saben, este es el referente curricular que engloba todos los elementos que nosotros utilizamos en el currículum de educación parvularia. Se les solicita que de manera explícita ustedes vinculen su proyecto ya sea con los principios pedagógicos, los fundamentos, objetivos de aprendizaje, ámbitos o núcleos de aprendizaje. La idea es que su proyecto tenga consistencia, coherencia y pertinencia al currículum de educación parvularia, de manera explícita y sintética. También se les solicita que ustedes describan las acciones que van a desarrollar para llevar a cabo su proyecto. A las acciones las vamos a entender como las tareas específicas que vamos a realizar para alcanzar los distintos objetivos del proyecto, ya sea el objetivo general como también los objetivos específicos que se solicitan presentes, ¿ya? En general, las acciones tienen que ver con las interacciones que se producen con los distintos actores de la comunidad. Para definir una acción, es bueno preguntarse qué vamos a hacer, para qué las vamos a hacer, con qué sentido estamos haciendo estas acciones, para quién las vamos a hacer pensando en sus beneficiarios o protagonistas, con quién la vamos a hacer, si es que vamos a trabajar como comunidad educativa hacia lo interno o nos vamos a vincular con comunidades sociales o comunitarias o comunales dentro de nuestro territorio. ¿Con qué también lo vamos a hacer? ¿Con qué materiales? ¿Con qué recursos? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿De qué forma nos vamos a organizar? ¿Cuándo? Y ahí vendrá entonces la secuencia de acciones. Otro elemento fundamental en la presentación del proyecto FIEP van a ser los componentes. Componentes le vamos a llamar a aquel conjunto de actividades que se refieren a un tipo de acción. Por ejemplo, nosotros podemos hablar de un componente comunitario a todas aquellas acciones que nosotros vamos a realizar con nuestra comunidad para darle fortaleza y robustecimiento a nuestro proyecto FIEP. También podríamos hablar de componentes de investigación. Si nuestro proyecto FIEP requiere una investigación anexa a los conocimientos que ya tenemos internamente en la comunidad. O componentes de presupuesto, seguimiento y monitoreo, de tal modo de darle sustentabilidad al proyecto. Porque la idea no es solo que presentemos un proyecto que resulte muy bonito para una ocasión, sino que tenga sustentabilidad en el tiempo.
Podremos ingresar como máximo 3 componentes. Las necesidades son un problema que nuestra comunidad educativa de alguna forma siente que significa una merma o debilitamiento a los aprendizajes significativos de niñas y niñas, a aprendizajes de calidad. Luego de un diagnóstico colaborativo como comunidad educativa, nosotros podemos determinar variadas necesidades. Sin embargo, para esta ocasión debemos jerarquizar y priorizar a qué necesidad atenderemos con nuestro proyecto, de tal modo que sea pertinente y coherente y tenga un lineamiento de base. El presupuesto es básico en un proyecto FIEP, ya que estamos postulando a fondos que pueden ir de los 2 a 4 millones de pesos. Entonces, la idea es que como equipo postulante, nosotros valoricemos los recursos y materiales que utilizaremos para nuestro proyecto. Corresponde a una estimación de los gastos y costos que tendremos. Es importante que los valores ingresados en este apartado sean aproximados, considerando el mecanismo de adquisición que tiene cada sostenedor. En otro sentido, queremos aclarar 2 preguntas básicas. ¿Cómo se evalúa un proyecto FIEP y quiénes evalúan un proyecto FIEP? En primer lugar, ¿cómo se evalúa? A través de 2 mecanismos básicos. El primer mecanismo es el de admisibilidad, en donde la comisión evaluadora genera una lista de cotejo en donde se observa si los documentos que se solicitan como básicos en la presentación de tu proyecto FIEP están presentes o no. Por ejemplo, la carta de compromiso de parte del sostenedor o el registro de inhabilidad para trabajar con menores si es que es necesario contratar a una persona externa. Luego de pasar ese proceso de admisibilidad, se reduce la lista de proyectos FIEP y son evaluados por una rúbrica de evaluación técnico-pedagógica. Esta rúbrica evalúa cada uno de los componentes del proyecto FIEP, asignándole un puntaje ascendente. Lo vamos a observar en unas siguientes diapositivas. Examinemos ahora algunos ejemplos de los componentes de un proyecto FIEP y le vamos a aplicar la rúbrica de evaluación. Vamos a partir por el objetivo general, que para los términos de este proyecto va a significar la idea global del estado futuro que pretendemos alcanzar como comunidad educativa, como establecimiento educativo o como aula. Es importante especificar por qué queremos resolver este problema. ¿Qué es lo que debe considerar el propósito del proyecto? ¿A quiénes vamos a beneficiar? Y en términos generales, ¿a través de qué vamos a alcanzar este objetivo? Por lo tanto, no corresponde a cada una de las acciones específicas que vamos a desarrollar, sino al estado global futuro que queremos de mejora en nuestro establecimiento educativo. Algunos ejemplos de objetivos generales están extraídos de procesos anteriores de FIEP. El primer ejemplo es desarrollar destrezas artísticas, el juego y la creatividad en los párvulos mediante el fortalecimiento de las capacidades técnicas y prácticas de agentes educativas para implementar aprendizajes de calidad. El segundo ejemplo es ampliar las posibilidades de movimiento en niños de 0 a 2 años basados en la modalidad curricular de Emmy Pickler y Eleanor Goldschmidt, contribuyendo al quehacer pedagógico para el nivel de sala cuna. Si ustedes observan, ambos ejemplos nos hablan de un estado de mejora futura dentro del establecimiento o de un tramo curricular en particular, como es el de sala cuna, hablando de quiénes van a ser los beneficiados y a través de qué formas vamos a lograr ese beneficio.
Aplicamos la rúbrica de evaluación que está construida con distintas columnas. Esta columna indica la dimensión que nosotros queremos evaluar, en este caso, objetivos del proyecto. La segunda columna se refiere al indicador de esta dimensión, en este caso, el objetivo general del proyecto. Y luego se hace una descripción ascendente de cuántos puntos van a ser asignados de acuerdo al desarrollo del objetivo general en este caso. Observemos el puntaje máximo. El objetivo general responde a la necesidad identificada. Se presentan desde los propósitos que persigue el proyecto, no definiéndose de las acciones que se perciben para su logro. O sea, estamos hablando de un propósito general, de un estado futuro de mejora. Y finalmente, observamos aquí el 5% que corresponde a la ponderación dentro del proceso global de evaluación del proyecto concursable. Vamos a examinar otro componente del proyecto concursable, aplicando la rúbrica de evaluación. En este caso, vamos a hablar de los objetivos específicos. El objetivo específico va a apuntar a superar cada una de las causas importantes que determinan el problema principal, diagnosticado como comunidad educativa. En la medida que se logran ir supliendo estas necesidades, se va a lograr el objetivo general. El objetivo específico señala a las personas comprendidas en la acción y que serán beneficiadas y la forma en que se conseguirá dicho objetivo. Nuevamente, cabe mencionar que no es un listado de actividades que son obviamente necesarias para desarrollar el proyecto, como por ejemplo, si nosotros quisiéramos instalar un vivero en el establecimiento educativo, obviamente tenemos que determinar un lugar, obviamente tenemos que limpiar la tierra, obviamente tenemos que seleccionar las plantas que incluiremos en nuestro vivero. Eso corresponde al listado de acciones y no a los objetivos específicos. En este caso, guiándonos por el objetivo general de la diapositiva anterior, vamos a darles algunos ejemplos de objetivos específicos. Contar con un programa de capacitación para educadoras en metodologías que favorezcan lenguajes artísticos y actividades lúdicas por tramo. Ustedes se acuerdan que el objetivo general se refería a mejorar la creatividad y las situaciones de juego para los niños. En segundo lugar, otro objetivo es desafiar las habilidades motoras gruesas de niños y niñas de 0 a 2 años con material concreto. Este objetivo se refiere a ampliar las posibilidades de movimiento de los niños de 0 a 2 años a través de metodologías como la M y PIC. Y en tercer lugar, involucrar a las familias de manera activa en las experiencias de movimiento y juego de los niños y niñas con material concreto, también referido a ampliar las posibilidades de movimiento en los espacios educativos. Apliquemos entonces la rúbrica de evaluación. Nuevamente, la dimensión corresponde a los objetivos del proyecto. El indicador en este caso corresponde a los objetivos específicos del proyecto. Nuevamente se describen explícitamente, en orden ascendente, cómo se entrega el puntaje a cada proyecto. Examinando el puntaje óptimo, se nos dice que los dos objetivos específicos responden en su conjunto al logro del objetivo general, o bien a la necesidad identificada en el contexto, definiéndose desde metas y no desde acciones necesarias para su alcance. Este aspecto también tiene un 5% de ponderación en el total del proyecto postulado. Otro elemento importante a revisar dentro de los componentes del proyecto FIEP es el contexto educativo del establecimiento.
está referido a cuáles son los problemas y necesidades que se visualizan en su entorno o comunidad educativa, particularmente en su localidad o en su aula. Explicar las implicancias en el debilitamiento de los procesos de aprendizaje de los párvulos. ¿Por qué el contexto es significativo para esta merma en los aprendizajes? ¿Y qué estrategias o espacios nosotros podemos mejorar? Descripción que debe reflejar fielmente qué necesidad o qué realidad están viviendo ustedes. En la medida que el contexto esté bien definido, va a explicar por sí mismo el proyecto FIEP. Un contexto claro y bien definido explica, da coherencia y pertinencia y consistencia interna a un proyecto FIEP, desde su objetivo general hasta los productos esperados. Aplicando la rúbrica de evaluación, nos damos cuenta que la dimensión ahora ha cambiado. Antecedentes generales del proyecto. El indicador es caracterización del contexto o de la comunidad educativa. Nuevamente, se detalla o se describe explícitamente en puntaje ascendente cómo va a ser aplicado el puntaje. Nos vamos al puntaje óptimo de 100 puntos y nos dice que presenta el establecimiento educativo, caracterización de los niños y familias que participan en él, proyecto educativo institucional, características de los equipos pedagógicos y complementa con elementos locales de carácter social y geográfico en el cual se inserta. Ciertamente es muy distinto presentar un proyecto FIEP de una comunidad rural al de una comunidad urbana. Este contexto también tiene un 5% en la ponderación total del proyecto postulado. Otro componente importante que nos vamos a detener a analizar es el siguiente. Se habla de los componentes del proyecto. Estos detallan en forma clara las líneas de acción para alcanzar los objetivos específicos. Por ejemplo, puede ser un componente de investigación, de trabajo colaborativo, de seguimiento presupuestario, de celebración comunitaria. Hagamos la analogía de que los componentes son un gran paraguas en donde vamos a asociar una serie de actividades relacionadas entre sí que todas juntas van a lograr el logro de los objetivos específicos y a su vez el objetivo general del proyecto. Algunos ejemplos que tenemos acá de componentes son los equipos pedagógicos capaces de reflexionar sobre los usos del material concreto para llevar a cabo experiencias de aprendizaje de movimiento que sean efectivamente desafiantes para los niños y las niñas. Recordemos que este ejemplo de componente viene del objetivo general, que era ampliar las posibilidades de movimiento para los niños de 0 a 2 años. Otro componente es las familias capacitadas por medio de talleres informativos y prácticos que les permita ser agentes activos del aprendizaje de sus hijos mediante el uso del material concreto que permita el movimiento libre y seguro. Seguimos hablando de otro componente, pero en este caso de las familias. El primer componente habla de los equipos pedagógicos, este componente habla de las familias, siempre apuntando al objetivo general, que era ampliar las capacidades de movimiento de los niños de 0 a 2 años. Otro tercer componente es un aula de sala cuna, organizada, pensada para y por el niño, donde los materiales de exploración están dispuestos a su alcance en cestos y modulares adecuados para la exploración libre. Además tendrán laberintos de madera, kits de psicomotricidad y otros juguetes de exploración y construcción. Es decir, del objetivo general que teníamos, desarrollar ampliación de movimientos o favorecer la ampliación de movimientos por parte de niños de 0 a 2 años, tenemos finalmente 3 componentes. El componente del equipo pedagógico en un trabajo colaborativo, el componente familiar y el componente de los recursos materiales y didácticos que vamos a usar
en el aula de sala cuna. Aplicamos la rúbrica y nos encontramos que la dimensión se refiere a los antecedentes generales del proyecto. En este caso, el indicador habla de los componentes del proyecto. Y luego vemos, referidas explícitamente, la puntuación ascendente hasta los 100 puntos, que es el puntaje óptimo para este elemento del proyecto. En este caso, el puntaje óptimo se entregará si el proyecto se presenta a través de un título coherente, breve, descriptivo y sus componentes o líneas de acción anuncian los cambios esperados a partir de las necesidades identificadas. Este elemento también tiene un 5% dentro de la ponderación total del proyecto postulante. Además de los ejemplos y de los distintos componentes, conceptos y elementos que hemos ido revisando, también es importante tener clara la extensión máxima de caracteres para la formulación de los proyectos postulados. Vamos a dar algunos ejemplos. La necesidad o problema que aborda el proyecto tiene 2000 caracteres como máximo. Los antecedentes teóricos obviamente tienen una capacidad mayor, entonces se acepta 3000 caracteres como máximo. El objetivo general, cada objetivo específico y cada componente tiene 1000 caracteres como máximo. La argumentación de la innovación tiene 4000 caracteres como máximo. La vinculación explícita con las bases curriculares de educación parvularia tiene 5000 caracteres como máximo. El contexto educativo tiene 4000 caracteres como máximo. Recuerden que estos caracteres deben ser ingresados a una plataforma que va ingresando cada una de las letras, símbolos y espacios que ustedes van incorporando en la redacción de sus proyectos. Todo eso es considerado un carácter. Para postular a un proyecto FIEP, ustedes van a tener varias referencias y ayudas que les van a poder ir aclarando sus dudas y dándole algunas sugerencias para desarrollar de mejor forma su proyecto. En primer lugar están las bases de postulación FIEP 2020. Estas están disponibles en la página web de la Subsecretaría de Educación Parvularia. Recuerden leer atentamente las bases de postulación. En este documento están referidos todos los componentes, todos los elementos que son necesarios y requisito básico para un proyecto exitoso. La postulación del proyecto FIEP se hace a través de la página de fondos concursables del gobierno, cuyo link se entrega acá. Esto también está en el documento de las bases de postulación. Para tener acceso a la plataforma de postulación, los postulantes deben tener una clave única que se entrega por el Registro Civil o por Chile Atiende. Recuerden que el representante del proyecto es quien debe tener la clave única. Entre los anexos que se piden es el registro de inhabilidad, que lo pueden pedir en línea al registro civil. Esto solo en caso de que se contraten servicios de personas externas a la comunidad educativa. También entregamos en las bases de postulación de los proyectos FIEP un ejemplo de carta compromiso que tiene que suscribir el sostenedor o representante legal de la institución que está postulando. Este año además se agregó un glosario técnico-pedagógico para que entendamos todas las comunidades un mismo sentido a los distintos conceptos que son requeridos. Y por supuesto, están a su disposición las bases curriculares de educación parvularia también en la página web de la Subsecretaría de Educación Parvularia o currículum en línea de Mineduc. Ahí ustedes pueden obtener los conceptos fundamentales y requeridos para hacer una vinculación que sea coherente, pertinente e insistimos con sustentabilidad interna.
¿Dónde pedir orientación para la elaboración de un proyecto FIEP? Se podrán efectuar consultas, ya sea llamando o enviando mensajes por WhatsApp sobre el uso de la plataforma a los siguientes números que están indicados en la presentación. La Subsecretaría de Educación Parvularia también dispondrá, además de profesionales en cada región, para orientar a los interesados en el proceso de postulación y responder todas sus preguntas referentes a los FIEP 2020. Las consultas realizadas vía correo electrónico se recibirán hasta los 10 días hábiles posteriores de la publicación de las bases, las que se responderán en un plazo máximo de 4 días hábiles desde su recepción. Algunas fechas e hitos importantes a tener en cuenta para su postulación son los siguientes. El lanzamiento y difusión del FIEP 2020 será entre el 26 de mayo y el 9 de junio, es decir, 10 días hábiles para que ustedes conozcan las condiciones y los requerimientos de este proceso. El plazo de postulación con el que cuentan las comunidades educativas será de 10 días hábiles comprendidos entre el 10 de junio y el 24 de junio. Luego viene el proceso de evaluación de admisibilidad y evaluación técnica del proyecto postulante. Esto será desde el 25 de junio hasta el 27 de julio, es decir, 20 días hábiles. La publicación de los resultados será desde el 28 de julio hasta el 4 de agosto, es decir, en 5 días hábiles. Esto será dado a conocer a través de la plataforma web de la Subsecretaría de Educación Parvularia. Y para que ustedes tengan en cuenta también la implementación de su proyecto una vez que haya ganado el fondo concursable, tendrá 12 meses calendario a partir del acto administrativo de la firma del convenio respectivo. Finalmente, no nos queda más que invitarlos cordialmente a participar, a crear como comunidad educativa, a pesar de las dificultades que este año nos presenta. Los invitamos a innovar, a echar a andar la creatividad y a pensar en nuestros niños y niñas y cómo les podemos dar mejores condiciones para aprendizajes significativos y de calidad. Buenas tardes.